Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Les saluda Eduardo Arévalo en esta edición de Debate con Nacho Castillo. Pues vamos a tener el gusto de estar conversando esta noche con el ministro de Salud, Francisco Alaví. Muchas preguntas que hacerle al funcionario. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Un placer poder estar acá y un saludo a la población salvadoreña que se sigue informando a través de todo lo que está a disposición para poder estar protegidos ante el COVID-19. Muy bien, vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, comenzamos. Ministro, nos llamó la atención las declaraciones que daba, me parece, el día de ayer y se reforzaban este día de un aumento de casos de COVID-19, pues que se está registrando lamentablemente en nuestro país. La primera pregunta obligada, ¿qué tanto es este crecimiento que se ha registrado en comparación a lo que estábamos usualmente manejando en el país en los casos? Sí, hemos observado un incremento, es un incremento significativo, es un incremento que definitivamente se sale del rango que se había estado observando en los últimos 3 meses y que la población había podido observar desde febrero de este año. Y eso nos da a nosotros pues una alarma, que esa tendencia que se ha salido de un rango de estabilidad es una tendencia que puede llegar a ser una tendencia al alza, una tendencia sostenida, no solo un caso de un reporte diario. Y precisamente por eso de que hacemos mucho énfasis a la población salvadoreña para que siga cumpliendo los protocolos y las medidas de bioseguridad. Ahora, para que nosotros dimensionemos la cantidad de los casos a los que nos estamos refiriendo, también cómo ha sido esa característica del crecimiento, es muy importante comprender y ver la gráfica del día a día que todos los salvadoreños pueden ver a través de la página covid19.gov.sb. Y es precisamente que nosotros hemos observado que a partir de aproximadamente febrero, específicamente podemos hablar del 21 de febrero, comenzamos a observar una cantidad de casos entre 164 y posteriormente altas y disminuciones que son lo congruente con la estadística o la epidemiología que es usualmente no se repite el mismo dato. Y ahora, ¿qué es lo que estamos observando? Que esa tendencia de entre 125 y 170 casos logramos tenerla aproximadamente por 3 meses. Lo que nosotros considerábamos una estabilidad de la curva. No se salía ni de menos de 124, 25 y no aumentaba arriba de 175. Pero ¿qué estamos observando? Y precisamente es el día 6 de este mes que nosotros comenzamos a observar que los incrementos están llegando a 170. Posteriormente observamos un incremento sostenido para el día 7, que estaba de aproximadamente, si no me recuerdo, el dato es de aproximadamente 179 casos. Y el último dato, que es el del día 9, estamos observando 188 casos. 3 días con alzas y con alzas que se salen del rango de estabilidad que los salvadoreños habíamos venido observando. ¿Qué tanto, ministro, es la capacidad que se tiene hospitalariamente hablando? Por ejemplo, si hablamos de las camas UCI disponibles en El Salvador, ¿cuántas hay y cuántas de estas están ocupadas por pacientes en estado, obviamente si están en una UCI, están en un estado crítico? Darle la tranquilidad a la población. Tenemos el Hospital El Salvador con una capacidad de más de 1000 camas, dependiendo de la función. Pero no UCIs, 1000 camas. Unidades de cuidados intensivos, intermedios y delicados. Okay. Prácticamente el Hospital El Salvador puede convertirse en una unidad de cuidados intensivos que se va adaptando a la necesidad que va presentando el país. Okay. Entonces, eso es muy importante porque algunos dirán, bueno, ¿y por qué todos los pacientes están concentrados en una zona? Porque dependiendo de la cantidad de pacientes que se van utilizando o de la cantidad de pacientes que tiene de afluencia el hospital, así se va segmentando. Es un hospital modular, un hospital que permite ir adaptando en base al incremento o a la disminución que pueda tener para hacer el hospital mucho más eficiente o para dar la capacidad máxima que tiene este hospital. Y es bien importante el saber que ahorita en el Hospital El Salvador estamos teniendo en aproximado de 424, para ser exacto, la cantidad de pacientes que están ingresados en este momento. Esto fue el dato de la mañana y lo repito, nunca digo un dato exacto en este sentido porque el flujo de pacientes con COVID que llega al Hospital El Salvador es un flujo de pacientes alto. Bueno,
es el hospital que atiende a los pacientes Claro. COVID en nuestro país. Entonces, cada día se van dando más de una cantidad alta de altas, valga la redundancia, en el cual ese flujo pues varía bastante. Entonces, ¿cuántos tenemos? El reporte de este día en la mañana era de 424 pacientes, los que amanecieron en el Hospital El Salvador. A esta hora habrá que hacer el análisis con los pacientes que ya se fueron de alta, y eso nos permite tener una disponibilidad de un poco más de 500 camas, de 500 camas que pueden dar ese abasto tanto de pacientes con atenciones que requieren cuidados intermedios, cuidados especiales ante el COVID-19. Sabemos que los pacientes, evidentemente, un buen porcentaje que tiene enfermedad grave requiere cuidados intensivos, pero el mayor porcentaje suele resolver con una terapia de tratamiento con oxígeno suplementario, antibióticos y todo, sin tener que llegar a una ventilación mecánica invasiva, que es lo que requiere del uso de todos los dispositivos en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, darle la tranquilidad que existe la capacidad, pero tal vez conocer es muy importante para la población. ¿Dónde es que está ese incremento de estos 188 casos? ¿Es la población joven? Eso es lo que se ha estado manejando. Si es la población joven la que está poniendo ese grueso de cantidad de nuevos pacientes, o que ha hecho que se eleve la cantidad, ministro. Muy buena pregunta. Y aquí tenemos que ser bastante claros, y quiero que la aprobación analice. Desde un inicio, los grupos etarios que mayor cantidad de casos positivos han tenido, el grupo etario entre los 20 y los 59 años. Esto no ha variado. Ojo, es muy importante el aclarar que no es lo mismo la cantidad de los pacientes que están desarrollando un contagio a los pacientes que tienen una letalidad, que es totalmente diferente. Ahora, desde que inició la pandemia, evidentemente, en una población, el grupo que tiene mayor cantidad poblacional o que tiene mayor actividad en el día a día va a ser el que tiene mayor posibilidad de contagiarse. Y eso no ha variado en el país. Desde un inicio, el rango etario que tiene mayor cantidad de casos positivos es entre los 20 y los 59 años. Ahora, ¿qué estamos observando? Que esta cantidad que se sobrepasa al rango que veníamos observando de estabilidad en los 3 meses corresponde a conglomerados. Y conglomerados no es lo mismo que aglomeraciones, es totalmente diferente. Existen dos maneras de reportar los casos o de identificar cuál es la dinámica de transmisión de un contagio. Y en eso existen brotes, que son lugares específicos donde se incrementan cantidad de casos que corresponden a la misma situación geográfica. Y hoy no es el caso. Hoy no es el caso. Lo que nosotros estamos observando es conglomerados. Y repito que no, aunque pareciera ser por aglomeraciones, conglomerados significa que es una distribución de casos en toda la geografía del territorio. ¿Pero a qué se puede deber esta situación? Muy importante. La situación obedece siempre en la transmisión de esta enfermedad al no cumplimiento de las medidas de bioseguridad. ¿Por qué? Porque aunque tenemos una estrategia muy importante y que tiene celeridad, que es la estrategia de vacunación, y que está, pues, es la estrategia que le va a poner fin a la pandemia, debemos recordar que la vacunación no se puede hacer toda en un mismo día, o que la vacunación no se puede completar, vacunar 4.5 millones de personas en un solo periodo. Además, debemos recordar que esta es una decisión voluntaria y que requiere una priorización en base a aquellos que tienen mayor posibilidad de complicarse. Ahora, lo importante es que a medida va bajando la cantidad de efectos adversos, a medida va bajando la cantidad de temor que le puede tener la población, pues se disminuye el cumplimiento del protocolo de bioseguridad. Y es lo que estamos observando, porque la estrategia de vacunación sigue teniendo la celeridad, ¿verdad? Y esto es muy importante. Ahora, nosotros podemos observar un incremento de la cantidad de casos, 188. Pero nosotros también debemos hacer un análisis que las letalidades se han mantenido en el periodo. No podemos decir ni que ha disminuido ni que ha aumentado. Ese tema lo vamos a hablar al regresar de la pausa, porque efectivamente algunas preguntas que nos hacen a través de las redes sociales es: ¿este aumento de casos va de la mano con la letalidad en los casos de COVID-19? Hablaremos de ello al regresar. Ya volvemos. Ministro, el incremento de casos de COVID-19 va aparejado con la letalidad, ¿o son dos cosas completamente diferentes? El hecho que estén subiendo los casos no significa que hay más personas fallecidas por COVID-19 en el país. Es correcto, son totalmente datos diferentes. Uno es la cantidad de transmisión de persona a persona, que es el contagio, y otra cosa muy diferente es la letalidad que se está teniendo. Ahora, ¿qué es lo que estamos observando? Estamos observando conglomerados
de incrementos de casos, y eso quiere decir que en todo el territorio se está presentando en la zona norte, en el occidente, en el oriente, en el sur, estamos observando casos positivos, pero estos casos positivos evidentemente van a obedecer al grupo etario primero, que ha sido el usual, que tiene la mayor representación de los contagios, y eso es la población entre 20 y 50 años. Otro dato muy importante y que viene a sumarse, también se ha tenido un avance en la vacunación y las personas que ya recibieron su vacuna tienen menor posibilidad de transmisión de la enfermedad. Y son los arriba de los 40 años en este momento. Es correcto. Entonces esto viene a reforzar de que evidentemente los casos positivos que vamos a observar son en este grupo prioritario abajo de los 40 años. Ahora había una observación que hacían expertos también en salud y decían, ¿no se podría llevar o aparejar de repente la vacunación de los 40 y comenzar con los de 18? Daban una propuesta. ¿Se puede o no se puede esto? Tiene una explicación bien simple y no se puede, por una razón. Primero, porque el orden de prioridades que se estableció para la vacunación obedece a la facilidad de una persona de complicarse, no a la facilidad de transmitir la enfermedad. Nosotros priorizamos a las personas que sí les da la enfermedad, tienen mayor posibilidad de tener una letalidad o una complicación grave. Ahora, evidentemente, si nosotros ahorita no partimos de que estamos observando mayor cantidad de positivos en el grupo etario de jóvenes y cambiamos nuestra modalidad a vacunar jóvenes y disminuimos la protección del adulto mayor, lo que vamos a hacer es que vamos a limitar la transmisión en la población joven, pero vamos a tener personas adultas que tienen mayor facilidad de complicarse expuestas que pueden llegar a incrementar la cantidad de letalidad. Es por eso que nosotros debemos de ser prudentes. Uno de los grupos etarios que sí debe de acudir para que reciba su vacuna es aquellas personas que, si bien están abajo de los 40 años, tienen enfermedades crónicas. Y hemos puesto a disposición una página web, una dirección de correo en la cual usted puede escribir su caso, menciona cuál es el medicamento o la enfermedad crónica que usted tiene y que le dan las constancias, las recetas. Entonces, de esta manera el Ministerio de Salud le habilita a usted para que pueda recibir, y eso está activo desde la fase 2. Desde la fase 2 que mencionó el presidente, se puso en diferentes páginas oficiales la dirección del correo del Ministerio de Salud, a la cual usted puede mandar la información, y de esta manera usted puede recibir, aunque no pertenezca a ese grupo etario. Pero no significa que los jóvenes se contagian, pero no se les puede complicar en algún momento, porque hay cuadros de jóvenes que pueden presentar un COVID severo. Es correcto, y eso está desde el inicio. Desde que iniciamos la información, la campaña de educación ante el COVID-19, hemos insistido en reiteradas ocasiones que esta es una enfermedad que le puede generar una complicación a cualquier persona, de diferentes edades. Incluso observamos cómo en diferentes comunicaciones internacionales habían personas que tenían condiciones físicas admirables y aún así tenían complicaciones con el COVID-19. Esta es una enfermedad que puede llegar a afectar a cualquier salvadoreño y puede llegar a afectar a cualquier persona, hasta incluso la que se encuentre en la mejor condición física, porque es una enfermedad que tiene esa característica. Ahora, evidentemente, las poblaciones que tienen mayor vulnerabilidad o las poblaciones que tienen mayor riesgo de complicación es las que debemos de priorizar. No debemos perder el rumbo y la guía que todo este tiempo nos ha enseñado la pandemia. El hecho de que observemos países que están avanzando en su proceso de vacunación en personas jóvenes, como es el caso incluso de países como Israel, que tienen unas campañas que van con un avance impresionante, no quiere decir que nosotros vamos a dejar de priorizar los grupos poblacionales que tienen mayor riesgo por iniciar. Evidentemente, El Salvador va a llegar a un momento en que pueda tener a toda su población vacunada. ¿Y cuál es la estrategia o lo que va a paliar que en este momento no iniciemos con la población joven o la población de 18 años? Que estamos con una meta planificada para poder completar el 100% de la vacunación en este año. Entonces, es muy importante el que veamos y que tengamos la paciencia, primero, de ver que es una estrategia que no la tenemos planificada para 2 o 3 años, sino que es una estrategia que pensamos se logre completar este año. Y 2, que se le va a garantizar el acceso universal, o sea, al 100% de la población, la vacuna. Ministro, ¿este aumento de casos no tiene alguna relación con las otras variantes que ya están circulando del COVID-19, de las cuales se habla que es más agresiva, más contagiosa en algunos casos? ¿Tendrá alguna relación? Vamos, desde hace meses existen 9 cepas diferentes en nuestro país, yo lo he mencionado en reiteradas ocasiones.
Evidentemente estas 9 cepas están circulando en el territorio. No podría decir que uno de estos casos no se trate de una de esas variantes o adaptaciones del virus, así como en un principio nosotros fuimos claros, a la población se le comentó, vamos a hacer todo lo posible por retrasar la llegada del virus, pero ¿para qué? Para ganar el tiempo de arreglar el sistema de salud y poderse atender a la población. Ahora, ¿qué hicimos? Retrasamos la llegada de nuestras nuevas variantes el mayor tiempo posible. Evidentemente, en un momento dado va a poder llegar una nueva variante, pero ¿qué tiene El Salvador? Que ya estamos en el grupo etario de arriba de 40 años. Cuando si ustedes van aquí en la región, por ponerles un ejemplo, Guatemala está iniciando el proceso de vacunación en el grupo etario arriba de 70 años. Entonces, la celeridad que nos está permitiendo tener la estrategia de vacunación nos va a poder garantizar que estas nuevas variantes del virus no generen tantas complicaciones. Pero no podemos decir, no, es que esto no se trata o que no ha llegado una variante. Definitivamente las variantes van a llegar al territorio. Se manejó también la posibilidad de que personas que ya habían sido vacunadas con las 2 dosis estaban presentando complicaciones nuevamente con COVID y algunos decesos de personas, en el caso sobre todo los adultos. ¿Es cierta esta situación y qué tanto porcentaje es? Y qué bien que lo tocamos, porque es muy importante. Definitivamente una persona recibe esa vacuna y tiene el esquema completo de vacunación, la posibilidad de tener una letalidad a causa de esta enfermedad es mínima. Es más, al momento no tenemos reportes de casos que hayan sido letalidades en una persona que haya recibido o que su contagio haya sido posterior a haber cumplido la dosis completa de la vacuna. Y esto hay que poner mucha atención. Por eso hemos reiterado que el hecho de que yo asista a un centro de vacunación y me aplique la primera dosis no quiere decir que los resultados que esta dosis ha demostrado a nivel internacional se van a alcanzar. Esto se alcanza cuando se completa específicamente el cuadro o el esquema aplicado de dosis de vacuna. En este caso, si es AstraZeneca, Pfizer o CoronaVac, son 2 dosis de vacuna. Incluso la literatura menciona que el efecto de inmunogenicidad completo se garantiza hasta 15 días después de la aplicación. Eso quiere decir que si yo me vacuno, 15 días después de mi primera vacuna, estoy teniendo los primeros efectos de inmunidad, aunque no se complete el que la literatura dice, porque eso lo voy a completar 15 días después de recibir la segunda dosis de la vacuna. Ahora, ¿qué quiere decir? Evidentemente, una persona que ha recibido una dosis y no se ha cumplido el protocolo de bioseguridad o no se ha cuidado, puede llegar a desarrollar la enfermedad, y no solo puede llegar a desarrollar la enfermedad, puede llegar a tener una complicación a causa del COVID-19. Por eso es muy importante no dejar el cumplimiento de los protocolos. Y les voy a poner otro ejemplo muy importante. Solo vamos a la pausa y seguimos hablando de este tema y si hay alguna estadística, ministro, en cuanto a personas que se hayan puesto la primera dosis y ya no hayan llegado a la segunda para hacer ese llamado de conciencia también. Ya regresamos. Ministro, yo sé que la vacuna pues, no es obligatoria, sino que queda decisión de la población aplicársela, pero no es posible que haya personas que lleguen a aplicarse una dosis y no lleguen a la segunda, si es para un bien de la misma población y de toda su comunidad. ¿Hay alguna estadística de gente que no haya terminado? Hace poco leía un artículo donde decía hay gente que está acostumbrada, o buena parte de la población comienza un tratamiento, sobre todo analgésicos u otro, toma 2, 3 pastillas, no termina el tratamiento porque ya se siente bien y cree que ya se ha curado y no es así. En el caso de las vacunas, ¿se ha visto en alguna medida algo así, que hay gente que llega, se pone la primera y la segunda no? Definitivamente en todo tratamiento médico esto sucede y es la falta del apego al tratamiento, así lo clasificamos médicamente, falta del apego al tratamiento médico, farmacológico y a todos los tipos de tratamiento. Y no es la excepción las vacunas. Ha habido siempre un porcentaje de disminución al apego, el completar las dosis de vacunación. Esto es difícil estimarlo porque depende de la cantidad de población que está siendo vacunada, pero estamos hablando que la literatura nos puede mencionar que puede ser tan variable como menos de un 5% hasta más de un 30%. Eso es variable y es muy importante el tener en cuenta que hay que reiterarle a la población el hecho de que el efecto que establecen las diferentes literaturas que nosotros podemos observar se completa si usted recibe las 2 dosis de la vacuna. Y quiero llegar a este punto tan importante porque ustedes pueden buscar en la evidencia científica de países que han tenido estrategias de vacunación con celeridad, y uno de los casos más importantes que podemos identificar rápidamente es el caso de Chile. Chile avanzó con su estrategia de vacunación, ha tenido bastante buena
buena cobertura en la estrategia de vacunación, pero también al inicio de esta estrategia observamos que había una disminución del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de la población al iniciar esta estrategia de vacunación. Evidentemente, aunque estaban avanzando en la aplicación de la vacuna, lo que se observó también es un incremento de la transmisión porque disminuyeron el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Y tenemos que recordar algo, el hecho de que la vacuna nos pone seguros es cuando logramos alcanzar lo que todos en algún inicio deseábamos que sucediera rápido, y esa era la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño. La literatura dice que para poder alcanzar la inmunidad de rebaño, las poblaciones deben de tener una inmunidad arriba del 90%. Eso quiere decir que la mayoría de la población, arriba del 90%, ya debería de haber recibido la vacuna para que nosotros tengamos la tranquilidad de que el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad ya no va a ser importante. ¿Cuánto tiempo inmuniza la segunda dosis, las vacunas contra el COVID-19? Está en análisis, pero estamos hablando de que en aproximado, en promedio se ha mencionado que pueden estar estudios quizás los más antiguos, a 12 meses en promedio. Pero hay estudios que están demostrando que una vez recibido la vacuna, la inmunidad se puede desarrollar por varios años, porque existen dos tipos de inmunidad, no solo existe un tipo de inmunidad. Por un lado la celular y por otro la inmunidad que se genera pues, a través de todo este proceso de la vacuna. Y eso es un dato muy, muy importante, porque existen dos vías por las cuales nosotros podemos tener la inmunidad. Ahora, lo que yo quiero llegar es, no le dejemos todo la responsabilidad a la vacuna. La vacuna no es la que va a disminuir que los casos de COVID-19 no se sigan presentando en el país hasta que se alcance una cobertura o hasta que se alcance una inmunidad colectiva de más del 90%. Mientras eso sucede, la inmunidad que genera la vacuna debe de ir acompañado obligatoriamente del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Y ese cumplimiento de los protocolos de bioseguridad debe ser responsabilidad de cada uno de los salvadoreños. Y esto no solo me protege a mí como persona, sino que me protege a mi familia y a las personas que están en el entorno. Entonces, no disminuyamos el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por observar que la estrategia de vacunación va avanzando. Deben de ir de la mano hasta que alcancemos la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño. Retomo la primera pregunta que le hacía al iniciar el programa, ministro, del incremento en los casos. Según las estadísticas o los comportamientos desde casi 2 años del inicio de la pandemia, por lo menos los casos registrados en nuestro país, ¿cómo se ve la tendencia? ¿Que va a continuar registrándose en las próximas semanas un aumento de casos de COVID o tendería a estabilizarse y a bajar, o depende de la reacción de la población? Esto depende mucho de la reacción de la población, y específicamente es aquí cuando aumentamos ese enfoque en el tamizaje comunitario, porque se ha identificado que estos conglomerados que están sucediendo nos permiten decir, bueno, no se trata de un evento aislado de una zona del país en el cual hay que hacer intervención. Estamos observando en todo el territorio, y eso quiere decir que hay una disminución del cumplimiento de aquellas medidas que limitan la transmisión del virus de persona a persona, y esas medidas que limitan la transmisión definitivamente es el protocolo de bioseguridad. Sí. Esto debemos de tenerlo claro, porque circulación del virus en el país tenemos desde el momento en que ingresó y desde el momento en que se presentó en cada uno de los departamentos y municipios. Ahora, ¿qué aumenta o disminuye que se transmita la enfermedad? Pues aumenta y disminuye que no cumplamos las medidas de protección, y eso es usar mascarilla, tomarse el lavado de manos a conciencia, evitar exponerse si no es necesario. Y lo que estamos observando con los conglomerados nos dice a nosotros, bueno, es en todo el territorio, no se trata de un evento que ha sido el que originó que este incremento de casos se dé. Y esto evidentemente es una disminución del cumplimiento de las medidas que limitan esa transmisión o una disminución del protocolo de bioseguridad. Por eso es que insistimos mucho, debemos cumplir el protocolo de bioseguridad. Ahora, evidentemente, salir a una discoteca, a un bar, asistir a un encuentro deportivo, asistir a una fiesta que acumula una gran cantidad de personas, esto no va de la mano con el limitar la transmisión de persona a persona, y mucho menos cuando estas actividades se realizan sin el cumplimiento de las recomendaciones del Ministerio de Salud, que ha establecido los diferentes aforos de cada uno de los lugares, el cumplimiento del protocolo de bioseguridad. Entonces debemos de ser muy conscientes, la población, de cumplir no solo las medidas generales que todos ya conocemos, sino que de que si vamos a asistir a un lugar que evidentemente no podemos dejar de hacerlo, hay que tomar todas las medidas y
y exigirle al lugar que cumpla las recomendaciones que establece el Ministerio de Salud. Y antes de que se vayan a tomar medidas drásticas, que después la población diga otra vez nos van a encerrar, otra vez tomaron este tipo de medidas, cuando pues depende de cada uno apoyarlo. Es correcto. Y si me preguntan, bueno, ¿y la tendencia de casos va a continuar el incremento? Definitivamente eso es algo que solo los tamizajes comunitarios día con día nos van mostrando. Al tener el resultado del tamizaje comunitario de este día, nosotros vamos a poder observar si esa cantidad de casos positivos continúa con una tendencia de presentar incrementos o continúa con una disminución. Si en múltiples ocasiones el reporte evidentemente menciona que van en ascenso, entonces estadísticamente nosotros sabemos que es una tendencia al alza. ¿Por qué? Porque lo usual de la estadística es que tenga incrementos y disminuciones, incrementos y disminuciones. Pero si en reiteradas ocasiones continuas solo va teniendo incrementos, la tendencia que nosotros podemos hacer sugestiva que estamos observando es una tendencia al ascenso que va a continuar o que va a permanecer en ese sentido. Ahora, es muy importante el que estemos atentos del reporte epidemiológico que día con día se obtiene del tamizaje. Mire, y antes de ir a la pausa, ministro, le quería hacer una pregunta. ¿Por qué a veces no se actualiza el sitio? Eso me llama la atención. Nosotros como periodistas siempre estamos monitoreando los datos y las estadísticas para llevar ¿por qué a veces no está actualizado? Es muy importante ese dato. No solo nosotros estamos observando casos positivos o estamos observando un solo parámetro. Se mide una infinidad de parámetros en todo el territorio. Entonces, obedece primero a la cantidad de colecciones que se realizan de las muestras de tamizaje. Los laboratorios funcionan en una capacidad tope para poder alcanzar hasta 2.500 pruebas de tamizaje con día. Evidentemente la población siempre se acerca a realizarse los tamizajes y a veces se incrementa la cantidad de tamizajes que se logran colectar y eso va generando que de alguna manera se pueda ir acumulando y que la actualización del sitio oficial no se dé porque no se tiene el total de los datos obtenidos en un día. Entonces es un parámetro que vamos actualizando en base a la observación de múltiples parámetros que no pueden ser obtenidos solo de manera inmediata en un mensaje. Es bastante complejo. Tenemos que hacer la última pausa y ya regresamos. Muy bien, vamos al segmento final de la entrevista, a la participación de ustedes a través de las redes sociales de Voz de Mao. Eduardo, señor ministro, buenas noches. Vamos rápido por tiempo con 3 preguntas. Carlos Conde dice, una consulta al señor ministro Alaví. ¿Cuándo está previsto la vacunación para jóvenes con rango de 30 a 35 años? Raúl Argueta pregunta, buenas noches, ministro. Después de la donación de vacunas contra el COVID que se ha hecho a Honduras, ¿no habrá problemas de abastecimiento para el país? Y finalmente, Abel Alejandro nos dice, estamos viendo que en varios países se regresa a cuarentenas o como en Inglaterra, retrasar aperturas debido al alza de casos de COVID. ¿Se ha pensado en una nueva cuarentena? Pregunta Abel Alejandro. Vamos al set para las respuestas del ministro Alaví. Sí, primero que nada, para el televidente, con relación a la vacunación entre el rango de 30 a 35, actualmente estamos arriba de los 40, esperamos que finales de julio, principios de agosto, estemos observando ya el pasar a ese rango etario entre 30 y 35 años, pero darle la tranquilidad que las personas con enfermedades crónico-degenerativas que estén en los rangos abajo de 40 años pueden agendar su cita mandando el correo electrónico a la página oficial del correo del Ministerio de Salud. En el caso de la donación, no va a haber falta. ¿Por qué razón? Porque definitivamente hemos tenido la antelación y el trabajo estratégico para poder permitir ahora a El Salvador contar con las diferentes llegadas de vacunas. Y otro dato muy importante es el comprender que la donación que se ha hecho como un gesto humanitario para la población que realmente no tiene una oportunidad en el hermano país de Honduras y que está teniendo complicaciones, definitivamente es una cantidad de 74,000 dosis cuando El Salvador se ha visto beneficiado incluso en donaciones superiores a esto, lo cual nos puede dar esa tranquilidad. Si va a haber una nueva cuarentena, definitivamente una pregunta sumamente difícil porque no podemos estimar hacia qué va a llevarnos esta pandemia, darle la tranquilidad que por el momento todos los indicadores que nosotros tomamos para poder
tomar una medida de este tipo en el territorio. No están dándonos alarma para que esto suceda, sin embargo, es una situación que depende mucho del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y, por supuesto, de la situación tanto internacional como nacional de transmisión de COVID. También nos escriben a través de redes sociales y preguntan, ministro, si hay casos o no en el país de hongo negro. Se ha manejado que en el Hospital Rosales habría 2 casos sospechosos, 1 confirmado. ¿Usted tiene información al respecto? Por el momento no. Las mucormicosis que estaban descritas en varios países, incluso en la India, en los cuales se escribe que las altas concentraciones de oxígeno más el COVID-19 generaban una situación de inmunosupresión y afectación por una micosis, que en este caso es un hongo, no se ha reportado en el territorio, pero sí estamos a la expectativa de poder identificar oportunamente ante una situación y tomar las medidas correspondientes. Por eso se está tomando todas las medidas de precaución y es muy importante que ante cualquier situación de esta índole, pues las diferentes instituciones que brindan servicios de salud, que hemos en varias ocasiones hecho el llamado y reiterado esta solicitud, puedan notificarlo de manera inmediata, incluyendo, por supuesto, el sector privado. Los que ya nos aplicamos las 2 dosis, ministros, a seguir usando las medidas de bioseguridad. La mascarilla no debe de faltar, lugares de trabajo, lugares de estudio, cualquier actividad que tenemos que realizar. Totalmente. ¿Por qué razón? Porque a pesar que nosotros ya hayamos recibido la vacuna y que estemos protegidos, existe población que todavía no ha recibido la vacuna. Correcto. Y recordemos, la vacuna protege el 100% de mortalidad, sin embargo no protege en el 100% de transmisión de la enfermedad. En ese sentido debemos de ser muy prudentes, que a pesar que ya recibimos la vacuna y las 2 dosis de la vacuna de COVID-19, siempre debemos seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Si tenemos en la familia a alguien que no quiere aplicarse la segunda dosis de vacuna, hay que hacerle mucha conciencia para que de esta manera no solo se proteja a él, sino que proteja al resto de la familia. ¿Se puede alguien poner un refuerzo de la vacuna más adelante si así lo desea en algo privado? La evidencia científica internacional cada día está sustentando más que va a ser necesario un booster o una tercera aplicación, o probablemente esto se vaya a instaurar año con año. Actualmente no existe una decisión final, pero es muy importante que tenemos como Ministerio de Salud ya esto en cuenta, porque nos está orientando toda la evidencia que vamos hacia eso. Y un dato importante que va a haber que tener en consideración es tener el biológico para poder realizarlo. Muy bien. Ministro, gracias por atendernos esta noche. Un placer poder estar acá y decirle a la población, siga cuidándose, use su mascarilla, lávese las manos con agua y con jabón, evite tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz, pero sobre todo, si no es necesario, no se exponga. Y si le toca vacunarse, vacúnese. La mejor vacuna es la que lleva puesta en su brazo. Todos debemos de colaborar en ese sentido. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.